Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la carta pastoral Vayan y prediquen el Evangelio de Monseñor José Luis Escobar Alas. Y hoy vamos al número 259. Recordamos, estamos en la segunda parte del documento. Literal B, del siglo XXI. Tres encíclicas de nuestros santos pontífices extensas y ricas en su mensaje. Quiero comentar para que asumamos con amor y seriedad nuestro compromiso misionero, extrayendo de estos documentos gotas de sabiduría. Como todo documento del magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia, la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi en su momento histórico, 1975, fue además de innovador, una invitación a la evangelización en el mundo. Fue también una respuesta a las interrogantes de su época, sobre todo en cuanto al tema de la liberación, mal entendida por algunos, deformada por otros y llevada al extremismo de una utópica cruzada liberadora por medio de la violencia de las armas. Su contenido, consecuentemente, puede servirnos para una tomografía del cuerpo eclesial, valorando si algunas de las sugerencias para la misión fueron o no puestas en práctica. En primer lugar, aunque el Papa San Pablo VI explicó, primero, que la evangelización tiene su origen en Jesús, primer evangelizador cuya misión fue el anuncio del reino de Dios y el anuncio de una salvación liberadora e integral, segundo, que Jesús realizó la evangelización a costa de grandes sacrificios y acompañada de signos evangélicos, y tercero, que Jesús logró formar en un momento dado una comunidad evangelizada y evangelizadora, de la cual nace la Iglesia con una vocación propia, que no es más que la evangelización. No todo ha sido gloria en el campo de la misión. Pareciera que el esfuerzo de Jesús no siempre ha sido valorado adecuadamente por la humanidad, dejando de cumplir su voluntad. Distintas patologías padecidas desde las primeras comunidades cristianas han impedido que la misión haya seguido los rumbos delineados por el Maestro. La primera de ellas, el cenaculismo, o miedo a afrontar las consecuencias de la misión sin darnos cuenta de que con ello la Iglesia estaría confesando su ausencia del Espíritu. Deberíamos escuchar las palabras que Jesús dirigió a los suyos en un momento similar. Estando los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos, llegó Jesús, se colocó en medio y les dice, la paz esté con ustedes. La paz es la que debe impulsarnos a superar el miedo, que nos hace permanecer enclaustrados con puertas y ventanas cerradas, y sustituirlo por el valor cristiano que ha hecho de la Iglesia la gran misionera de los elegidos. La segunda patología es el proselitismo. Las comunidades de nuestra Iglesia evangelizan para atraer hermanos y hermanos a la Iglesia del Señor o hacen proselitismo para afiliar miembros a sus grupos, comunidades, asociaciones, etc. Pareciera que cada uno predica a su fundador y su carisma, pero ¿y Cristo? ¿Y la buena nueva? Debemos tener mucho cuidado con respecto a esta patología porque es más común de lo que parece. No sea que estemos predicando a un hombre o una mujer, olvidando que somos testigos de la resurrección de Cristo y nuestro deber es predicar la buena nueva a Jesús y al reino. Los corintios experimentaron una tentación similar, como comprobamos al leer la carta escrita por San Pablo. Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿acaso no se comportan como cualquier hombre? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer, de manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino Dios que hace crecer. Primera de Corintios 3:4. Recientemente el Papa Francisco explicaba, en el marco de sus catequesis dedicadas a la pasión de la evangelización, que la Iglesia nace apostólica, nace misionera, no proselitista, y agregaba, ser apostólico, evangelizar, no es lo mismo que hacer proselitismo. Desafortunadamente hemos olvidado que esa identidad misionera y apostólica es una dimensión vital para la Iglesia. La tercera patología ha sido el moralismo, como si nuestra Iglesia fuera escuela filosófica pagana. Comúnmente o únicamente hablan de virtudes y valores morales, pero Jesús no es mencionado. A veces resulta más fácil hablar de la templanza, la castidad, la fortaleza, la obediencia, el orden, la sinceridad, que de obras de misericordia. Es más fácil hablar de virtudes que denunciar el pecado, porque lo primero puede aparentarse por medio de una vida farisaica,
pero las obras de misericordia o la actividad profética denunciando el pecado es más difícil porque deben hacerse vida frente a la comunidad. Seamos cuidadosos, prediquemos la buena nueva y a Jesús. No filosofemos ni hagamos de nuestra iglesia una clase de moral, urbanidad y cívica. La sana moral de nuestra iglesia es misericordia basada en Jesucristo. Es sana invitación a la vida y el respeto de ella, desde una visión de Jesús y no desde los antiguos filósofos griegos. La cuarta y última patología es el acomodamiento. A veces las comunidades prefieren pasarla bien entre cantos, bailes y olvidando la misión. Hay que tener cuidado con ese tipo de actitudes muy parecidas a las de aquella comunidad del Apocalipsis que oyó una dura recriminación. Pasas por vivo y estás muerto. No encuentro tus obras justas a juicio de Dios. Si no estás en vela, vendré como un ladrón sin que sepas a qué hora llegaré. Apocalipsis 3, del 2 al 3. No nos mandó el Señor a bailar, cantar, comer y pasarla bien entre todos. Quien así actúa ha malentendido que es el reino. El reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Romanos 14, 17. El reino de Dios es vivir, obrar y hablar como Jesús. La misión no es el baile o el canto, sino anunciar a Jesús resucitado y su reino. Esas acciones son parte de la misión, actividades metodológicas si se quiere, pero no son la misión. En segundo lugar, el Santo Padre recomendó, entre otras cosas, la utilización de los medios de comunicación para evangelizar. Es un punto positivo en nuestra iglesia local y universal, por supuesto. Proporciona alegría observar tantas emisoras, canales, revistas, periódicos, libros, páginas electrónicas y cuántas maravillas de la tecnología utilizadas para evangelizar, pero no es, ni ha sido, ni será suficiente. De igual forma, ha sido positiva la predicación de la palabra, especialmente como el Papa menciona, la homilía. Pero hay un punto débil y ha sido el testimonio de vida. Ha sido ese testimonio tal vez el que más ha alejado a personas de nuestra iglesia. Debemos hacer un mea culpa por tanto escándalo. El mejor mea culpa de todos es y debe ser el cambio de vida, de comportamiento, de hablar, sentir y pensar. El Papa San Pablo VI nos decía, San Pedro lo expresaba bien, cuando exhortaba a una vida pura y respetuosa, para que si alguno se muestre rebelde a la palabra, sea ganado por la conducta. Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra de santidad. Evangelii Nuntiandi, número 41. Redemptoris Missio. El Santo Padre San Juan Pablo II escribió 15 años después del Evangelii Nuntiandi esta encíclica llamada Redemptoris Missio, dentro de un panorama mundial muy distinto al de 1975. La misión, sin embargo, no lucía su mejor rostro, como apuntó en sus páginas. La misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está aún lejos de cumplirse. A finales del segundo milenio después de su venida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. Sus palabras prueban que la misión no fue trabajada con el impulso deseado por Jesucristo ni el recomendado por el Papa San Pablo VI, algo que San Juan Pablo lamenta, porque la necesidad de la misión iba en aumento frente a una iglesia que poco hacía para contrarrestarla. Numerales adelante, intenta que desde la dimensión eclesial, cristológica y antropológica tomemos conciencia de la importancia de la misión. Aclara que aquello que más lo mueve a proclamar la urgencia de la evangelización misionera es que ésta constituye el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual. Un mundo que está conociendo grandes conquistas, frente a las cuales parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma existencia, y agrega, Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. El hombre en que quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo debe acercarse a Cristo. La redención llevada a cabo por medio de la cruz ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo. Es una propuesta muy bonita la del Papa. Invita a considerar la misión como un servicio a la humanidad, concepción que debe llevar al pueblo de Dios a dejar de lado los egoísmos, los intereses en el lucro o el gane de prestigio y reconocimiento, tentaciones que un misionero puede padecer echando al fracaso a la misión. A través de la misión, por otra parte, el misionero revela con el mensaje de Cristo en qué consiste ser un humano pleno,
hombres y mujeres con dignidad y pleno conocimiento del sentido de su existencia, algo que solo se consigue mediante el conocimiento y la identificación con Cristo, hombre pleno. Para aquellos misioneros o misioneras que por influencias del mundo llegan a dudar de la validez de su misión preguntándose, ¿es válida aún la misión entre los no cristianos? ¿No ha sido sustituida quizás por el diálogo interreligioso? ¿No es un objetivo suficiente la promoción humana? ¿El respeto de la conciencia y la libertad no excluye toda propuesta de conversión? ¿No puede uno salvarse en cualquier religión? ¿Para qué entonces la misión? El Santo Padre ayuda a encontrar el gran sentido de la misión explicando que para la Iglesia lo fundamental en todas las épocas, incluyendo la por él descrita, es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo. Nadie puede eludir esta responsabilidad como miembros que son de la Iglesia. Es un serio deber ser misioneros. Muy por el contrario, los bautizados deben considerarse privilegiados por haber sido incorporados a la Iglesia, así como comprometidos en dar un buen testimonio de la fe y la vida cristiana, como servicio a los hermanos y como respuesta a Dios. No deben olvidar que todo lo bueno que sean no es por méritos propios, sino por pura gracia de Cristo. Lejos de engreírse, deben recordar que por recibir más serán juzgados con mayor severidad. Ser misionero entonces implica, como recuerda el Santo Padre San Juan Pablo II, evangelizar desde la propia vida, porque en ese testimonio se juega la credibilidad y el éxito de la misión. El Papa es claro en recalcar que el hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros, cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en las teorías. Las palabras bonitas no son suficientes. El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión. Cristo, de cuya misión somos continuadores, es el testigo por excelencia y el modelo del testimonio cristiano. El Espíritu Santo acompaña el camino de la Iglesia y la asocia al testimonio que Él da de Cristo. Nunca un papa luchó tanto por hacer comprender el enorme valor de ser misionero, ni hizo tanto por hacer comprender que es pura bondad de Dios permitir que alguien se convierta en trabajador de la viña, y añade que por esta razón es necesario vivir en santidad. De la vivencia de esa santidad derivará la llamada a la misión. Quien quiera ser un auténtico misionero deberá esforzarse en dicho camino de santidad. La santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. La vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a la misión. Explicación del Papa que ayuda a vislumbrar la grandeza de ser misionero. Efectivamente, todo santo es y ha sido misionero, santidad a la que todo el pueblo de Dios está llamado sin importar su estado de vida. San Juan Pablo II era un enamorado de la misión y asoció la misión con aquello que en nuestra tercera pastoral llamé camino de santidad, referido a las bienaventuranzas. Hay aquí las palabras del romano pontífice explicando que el misionero es el hombre de las bienaventuranzas. Jesús instruye a los 12, antes de mandarlos a evangelizar, indicándole los caminos de la misión: pobreza, mansedumbre, aceptación de los sufrimientos y persecuciones, deseo de justicia y de paz, caridad. Es decir, les indica precisamente las bienaventuranzas practicadas en la vida apostólica. Viviendo las bienaventuranzas, el misionero experimenta y demuestra concretamente que el reino de Dios ya ha venido y que ha sido acogido. Desafortunadamente, los miembros de la Iglesia no siempre han cumplido con estas recomendaciones de San Juan Pablo II. En nuestro país no fueron siempre las grandes mayorías quienes acogieron el llamado. El estado actual de nuestro país es suficiente para comprobarlo. La misión muchas veces ha sido considerada como un imposible, como un don al cual unos cuantos iniciados tienen acceso, pero no debió ni debe ser así. Ahora debemos someternos a un serio examen de conciencia y desear con todo el corazón enmendar el hierro cometido, porque muchos cambios, no siempre positivos, se han operado en el mundo desde 1990, cambios que han influido en la realidad salvadoreña. Si no asumimos la misión con todas sus exigencias, nuestro país puede llegar a sufrir los efectos que otras naciones están padeciendo: legalización del aborto, de la eutanasia, del suicidio asistido, de las teorías de género que abogan por el respeto de los derechos de unos cuantos sin considerar que vulneran hasta los derechos de los niños, y en fin, legalización de todo aquello que atenta contra la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Depende de nosotros que este país no llegue a padecer los estragos de una civilización incivilizada, propia hasta ahora de los países del primer mundo avanzados en tecnología, pero atrasados en lo espiritual y en el conocimiento de Dios.
El desarrollo de esas naciones es más tecnológico y material que espiritual. Si en aquel momento no valoramos el mensaje del Santo Padre, hagámoslo ahora. Y sin darnos por vencidos, tomemos en nuestras manos la luz del Evangelio para iluminar los senderos oscuros que nuestro pueblo tiene. No dejemos calle, colonia, pasaje, villa, apartamento sin iluminar, porque es Jesús quien urge a ello. Nos quedamos hasta aquí, queridos hermanos. Ciertamente estas palabras han sido muy apasionantes y es curioso, cada vez que nos acercamos más a nuestro tiempo actual, vamos viendo cómo esas palabras nos van interpelando cada vez más, porque nos sentimos cercanos a estos papas en el tiempo, pero también porque vamos viendo esta vitalidad que la Santa Iglesia de Dios va recobrando. Aún falta mucho por hacer. Rescato de un modo particular esta última exhortación que dirigía el señor obispo. Ciertamente, hay muchos que aún hoy en día consideran que ser misionero, que ir y anunciar la palabra, es solo cuestión de algunos privilegiados que tienen el dote de hablar en público, de facilidad de palabra, como dicen, o que tienen mucho conocimiento. Y en el fondo, hermanos, todos somos misioneros. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Particularmente aquellos hermanos que están en pequeñas comunidades, que están en movimientos, que están en diferentes grupos parroquiales. Deberían todos considerarse misioneros. Usualmente cuando uno pide misioneros para ir y anunciar en algún sector, en algún pasaje, en algún polígono, cuesta muchísimo encontrar quien quiera ir a anunciar a Jesucristo. Muchos temen y temen lo desconocido, la reacción de otros, quizás qué van a decir, pero tenemos que vencer esos temores e ir y proclamar la buena nueva del Evangelio. El Señor nos buscó, nos llamó, nos ha venido formando durante mucho tiempo y ahora quiere que también nosotros vayamos y anunciemos. No se trata, queridos hermanos, de quién sabe más, quién tiene mejores habilidades, sino poner nuestros 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús y dejar que Él multiplique aquello. El Espíritu Santo hará fructificar, pero tenemos que ir y sembrar, anunciar esta palabra. Ya nosotros aquí en la parroquia, los diferentes grupos irán en diferentes momentos del año, particularmente en este momento recuerdo que en julio comienzan las pequeñas comunidades a misionar y también un poco más adelante quizás las comunidades eclesiales de base y los hermanos de la renovación también. Todos irán a misionar, pero no es tarea solo de unos pocos, es tarea de todos, todos hermanos. Cada vez seamos más conscientes de este importante deber, porque en el fondo queremos comunicar el amor de aquel que nos amó primero a nosotros. Yo me siento muy contento cuando veo las jornadas de visiteos casa por casa en Adviento o en Cuaresma, los hermanos en los diferentes redondeles, parquecitos que tenemos en la parroquia, que se reúnen para luego ir casa por casa anunciando al Señor, anunciando las diferentes, no solo actividades, sino ocasiones de encuentro con Cristo. Porque recordemos, nosotros no solo oímos una charla, sino oímos la santa predicación. No solo, queridos hermanos, escuchamos un sermón, escuchamos la voz de Dios que nos habla a través de su iglesia. No solo, queridos hermanos, vamos y sumamos números a nuestras filas, no, vamos a compartir vida y vida eterna. Es bien importante que seamos muy conscientes y que estas palabras que tanto San Pablo VI y San Juan Pablo II nos han dirigido en el Evangelio Nunciandi y en la Redentoris Missio, sean para nosotros como esa motivación, ese aliciente, esa fuerza que despierte ese ardor por la misión. Y cuando nos inviten a ir y anunciar, pues ir y proclamar. Y cuando pasen estos periodos fuertes de misión, digamos, podríamos recordar que siempre es misión, siempre estamos llamados a evangelizar. Me viene a la cabeza también en estos momentos como dentro de poco tendremos una Pascua Juvenil, que es la celebración de la resurrección de Cristo Jesús, con los jóvenes de las diferentes comunidades, grupos y movimientos de nuestra vicaría. ¿Cuántos jóvenes se animarán a misionar, a invitar a otros a ir, a incorporarse a estos momentos en los cuales no solo tenemos un convivio entre jóvenes, sino entre jóvenes cristianos, porque ahí también la iglesia se evangeliza a sí misma. Así también nos enseña San Pablo VI en el Evangelio Nunciandi. Y así nosotros también buscamos anunciar a otros jóvenes el mensaje de la buena nueva de la salvación, animarnos mutuamente y encontrarnos con Jesucristo en medio de estas realidades en las que estamos buscando vivir. Queridos hermanos, que al meditar estas palabras en esta carta pastoral, podamos también nosotros ir redescubriendo estos grandes tesoros en la vida de la iglesia y sintamos cómo el celo por nuestro Señor nos devora. Ay de mí si no predico el Evangelio, decía San Pablo.
Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?